Saludos, les habla Ana Paulina Cisneros Córdoba, cursante del doctorado en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, en el marco del subproyecto Sistema de Derechos y Garantías Constitucionales. Las garantías normativas, jurisdiccionales e institucionales y su aplicación en el derecho constitucional venezolano. Las garantías constitucionales son los mecanismos que establece la Constitución para prevenir, cesar o enmendar la violación de un derecho que está reconocido en la misma Constitución. Existe una clasificación de las garantías constitucionales. En primer lugar, tenemos las normativas, las cuales son el conjunto de normas constitucionales encaminadas a asegurar el cumplimiento de los derechos fundamentales, a evitar su modificación y a velar por el respeto de su contenido y de su función. En segundo lugar, las jurisdiccionales, que son los procesos destinados a la protección de los derechos humanos, que se ventilan, ya sea ante el Poder Judicial o ante un órgano especializado. Héctor Zamudio ha propuesto incluso una clasificación de estos procesos al distinguir los remedios procesales indirectos. Su finalidad es proteger derechos ordinarios, pero que en ocasiones podrían tutelar derechos humanos. Los instrumentos complementarios, que sancionan la violación de los derechos cuando estos han sido consumados, y los instrumentos procesales específicos, cuya finalidad es proteger los derechos humanos en forma inmediata y directa. Ejemplo, el habeas corpus y el amparo. En tercer lugar, tenemos las institucionales, que son los instrumentos de protección institucional destinados a la tutela de los derechos humanos. En tal sentido, organismos tales como el Poder Legislativo pasa a verificar que los actos del Poder Ejecutivo sean respetuosos de los derechos humanos. Es importante acotar que el Estado debe reconocer los derechos humanos en el ordenamiento jurídico y garantizarlos. Los jueces deben cumplir con el rol de protectores de los derechos humanos en los casos específicos que resuelven y se deben establecer los medios a los cuales puede acudir una persona que se sienta afectada en ejercicio de sus derechos. Las garantías constitucionales en Venezuela. Nuestra Constitución Patria, en su título tercero, denominado de los derechos humanos y garantías y de los deberes, establece en su artículo 19 que el Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del poder público de conformidad con la Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que la desarrollen, dedicando todo este título a regular la forma en que el Estado garantizará los derechos humanos de todas y todos los ciudadanos, reconociéndolos sin limitación. Así pues, nuestra Carta Magna concentra en sus artículos 334 y 335 las garantías que tiene el Estado por medio del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Justicia de garantizar los principios, al señalar: artículo 334. Todos los jueces y juezas de la República en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de la Constitución. En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aún de oficio, decidir lo conducente. Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como jurisdicción constitucional declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejerce el poder público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tenga rango de ley. Artículo 335. El Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales. Será el máximo y último intérprete de la Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación. Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República. Con respecto al tema citado, en el desempeño de mis funciones como jueza de la República en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, en mi actuar debo garantizar el cumplimiento de los postulados constitucionales, con especial énfasis a los relacionados con la protección de la infancia y adolescencia.
así como garantizar los derechos humanos a todas y todos los justiciables que hacen vida en el tribunal que dignamente presido, muy especialmente los derechos humanos de todos los niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derecho, y en concordancia con el artículo 78 de nuestra Carta Fundamental, referida a garantizar en el marco de sus funciones el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. A manera de reflexión, debo acotar que los derechos humanos sin garantías de protección constituyen solo letra muerta. Por eso, surge como alternativa las garantías que ponen al alcance de los afectados las vías y medios efectivos, rápidos y eficaces, a fin que los órganos jurisdiccionales deparen tutela oportuna que hagan realidad el ejercicio de los derechos constitucionales. En este sentido, se evidencia que las garantías de los derechos constituyen mecanismos de protección, tanto para evitar una violación como para reparar los daños cuando un derecho se ha visto efectivamente conculcado. Para finalizar, dejo la siguiente frase. Un derecho escrito no sirve si no puede ser exigido su respeto, su ejercicio o la reparación en caso de violación. Muchísimas gracias.